mientras esperamos que se terminen de conectar. Profe, ¿Sí? entonces, TI, T sub I, ¿qué sería? Eh, Buena pregunta. Los I en realidad indican que esto es un tensor, es notación indicial. ¿Sí? T sub I, para no indicar la flechita arriba de T, ¿sí? Ponemos un T sub I, significa que este T sub I tiene componentes ¿sí? en X, en X1, X2 y X3. ¿Sí? Ah, Eh, claro. si yo escribo recuerden que son vectores, ¿sí? Si yo escribo el vector eh, T sub I, ¿sí? En este caso se pone delta porque es asociado a este delta S, pero este es un vector que tiene un T sub 1 según X1, ¿sí? El I indica T1, más, obviamente eso según el eje, más T2 según X2, tensor, más un T3 según X3. Estos son los componentes T1, T2 y T3 como es un vector respecto de los tres ejes. ¿Sí? Lo mismo pasa con el momento. ¿Sí? Para indicar ahora el vector respecto al sistema de coordenadas, tenemos que definir sus componentes. ¿Sí? Obviamente esto define el módulo, ¿sí? Y las tres componentes, la recta de acción. Respecto siempre del sistema de coordenadas. ¿Sí? Bien, recuerden que Porque es siempre perpendicular a J, ¿no? perpendicular a... Al versor J. No, el J acá no es un versor. Acá lo No, que... no, el de la figura más grande. eh, F, J, ¿dónde está J? F. Arriba de FI. Esto significa que hay una, dos, J fuerzas. ¿Sí? A partir de ahora vamos a trabajar con notación indicial o donde recuerden que dependiendo de a qué estamos asignando estas índices, ¿eh? En este caso está esquematizado así para indicar que puede haber J fuerzas aplicados al componente. ¿Sí? Pero olvídense de eso. Podría poner F1, F2, obviamente FI porque son vectores. F1, F2 y F3, ahora estamos en el espacio trabajando con vectores y tenemos que empezar a considerarlos. ¿Sí? Nos tenemos que olvidar un poco de los módulos porque los módulos van a aparecer como una componente del vector total. ¿Sí? Acá el subíndice eh, lo que indica es las componentes, en este caso si estamos en el espacio son 3 y varía entre 1 y 3. Esto va a tener asociado una sumatoria implícita, ¿sí? Cuando trabajemos con tensores, ¿sí? Esto es importante que lo repasen, ¿sí? Un tensor de segundo orden lo vamos a llamar, por ejemplo, en el caso de tensiones, sigma y j, ¿sí? Donde I y j es igual a 1, 2 y 3, ¿sí? En muchos casos, cuando se trabaja con notación indicial, las sumatorias, el símbolo sumatoria desaparece, pero recuerden que cuando se repite este, este subíndice, por ejemplo, sigma y I, en este caso, ¿sí? Acá tengo una sumatoria eh, de los tres componentes, sigma 1, 1 más sigma 2, 2 más sigma 3, 3. ¿Sí? Esto se indica mucho para las trazas, sigma acá, pero a veces esto indica una determinada componente, o para indicar una determinada componente del sigma y j tenemos que definir sigma 1 y j. Porque recuerden que esto es un tensor, perdón, a ver si agarramos la pantalla, me está trabando todo.
Este es un tensor, acá tenemos 9 componentes. Lo hago rápido, voy a tardar. Sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Sí? Yo pongo, indico acá, por ejemplo, el sigma 2, 2. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un T sui, esto tengo 1, 2 y 3. ¿Sí? Esto es un vector, esto es un tensor de subida. El vector también es un tensor, pero primer orden. ¿Sí? Tensor de orden 0 es un escalar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con esto, porque vamos a trabajar en el espacio, y como vamos a ver, vamos a deducir el estado tensional utilizando 3 vectores tensiones, como vamos a definir a partir de ahora, asociado a 3 planos perpendiculares entre sí. Bueno, acá lo importante es que si tú analizas, das a entender delta S a 0, teniendo en cuenta las distribuciones. El tema del equilibrio en cuanto a momento acá desaparece, pero lo importante es que en este diferencial de S, ahora si hacemos tender delta S a 0, el vector tensión aplicado en un diferencial de superficie cuya normal es el vector NJ estado por T sub I. ¿Sí? Vamos a poner T sub I, el vector tracción, y vamos a poner NJ arriba, indicando que es el plano donde está aplicado este vector tensión. Fíjense que así definido, como el cociente entre este delta T y este delta S, cuando delta S tiende a 0, tiene unidades de tensión. Acá tenemos una fuerza inicialmente, fuerzas aplicadas totales, aplicadas a una determinada superficie. Si lo dividimos por la superficie, suponiendo una especie de distribución a lo largo de la superficie, cuando hacemos tender la superficie a 0, obtenemos lo que se conoce como vector tensión, ¿sí? Que tiene, fíjense, una orientación genérica, no es normal al delta S. Recuerden que el normal al diferencial de superficie es el versor normal que define el plano, ¿sí? En general, este T sub I, que ahora es, vamos a llamar porque hicimos tender delta S a 0, no tiene por qué ser normal, en general, normal al plano. Entonces, a este tensor yo lo voy a poder descomponer en 3 componentes, una normal al plano y 2 tangentes al plano. ¿Sí? Así como hacíamos en la superficie total, que definíamos un esfuerzo axial y 2 de corte, ahora lo que vamos a definir son una tensión normal y 2 componentes de tensión de corte. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es lo que está acá. Perdón, voy a sacar los puntos que llegar a confundir. ¿Sí? Donde ya hemos dibujado una especie de cubito diferencial, donde voy a dibujar acá, tengo dimensiones diferenciales, esto sería de x2, esto sería un diferencial de x1, y todo esto que está atrás, o sea, esto que está acá, sería un diferencial de x3. ¿Sí? Lo que hacemos es armar un cubito diferencial formado por 3 superficies infinitesimales perpendiculares entre sí, de tal manera que las normales a esos 3 planos coincidan con los ejes de referencia. ¿Sí? Esto sobre todo para que vean cómo es que descomponemos este vector tensión, que tiene una dirección genérica respecto del plano. ¿Sí? En general no coincide con el eje normal al plano, aunque en algunos planos vamos a ver que son paralelos, o sea, esto es normal al plano, pero en general el cubito elemental así definido
con tres planos perpendiculares entre sí, de tal manera que la normal es paralela al eje, a los tres ejes de coordenadas de referencia. Si nosotros hacemos eso, es muy fácil escribir estos vectores tensiones respecto de este sistema de coordenadas y respecto de este eje del plano al que pertenece, ¿sí? Acá lo que faltaría es descomponer, en este caso ahora, los tres vectores tensiones según los tres ejes, sobre la superficie donde está actuando, ¿sí? Por ejemplo, este TI actuando sobre el plano cuya normal es E1, o fíjense, cuya normal es X1, son paralelos, este también es normal a este plano, ¿sí? Yo lo puedo componer en una componente en la dirección de X1, ¿sí? Lo vamos a dibujar acá. ¿Sí? En una componente tangencial, que en este caso, bueno, puedo decir al revés, así como está dibujado, podría ir para allá. ¿Sí? Y una componente, esta según el eje X2, y una según el eje X3, en este sentido. Vamos a suponer que la proyección de este vector tensión según los tres ejes me permite obtener las tres componentes del vector tensión escritas respecto de estos sistemas, de este sistema de coordenadas. Vamos a volver a lo que está acá. Por ahora no lo lean. Quiero mostrar lo que hicimos acá, cómo queda, partiendo de este sistema. Podemos proyectar, fíjense, cada vector tensión aplicado en un determinado plano respecto de los tres ejes y obtenemos las tres componentes para cada uno de los vectores tensión. Fíjense, esta es la componente del vector tensión aplicado en el plano cuya normal es el eje X1 o E1 según E1 o según X1, ¿sí? Acá podríamos poner X1 también, X2 y X3 sería lo mismo. Esta es la componente del vector en el plano cuya normal es E1, X1, en la dirección E2 o X2, y esta es la componente del vector tensión aplicado en el plano cuya normal es X1 o E1 en la dirección 3, ¿sí? E3 o X3. Por lo tanto, tenemos tres componentes por cada uno de los vectores tensiones, ¿sí? Y si ustedes se fijan, acá se repite E1, 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 E2, 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 E3, E3, y por lo tanto podemos escribir este sistema de tres términos, ¿no? De tres vectores con sus componentes de esta manera, ¿sí? Como el producto de esta matriz con todos estos componentes, T1E1, T2E1, T3E1, que ahora lo llamamos sigma, que es así como se le llaman a las tensiones, sigma y J. Como vemos acá, este sería el estado tensional, sigma y J por este vector que definen los versores escritos respecto al sistema de referencia utilizado. Acá vemos entonces que hemos cambiado la nomenclatura para ya pasar a utilizar la que comúnmente se utiliza. Este es la proyección del vector tensión sobre cada uno de los planos, según los tres ejes, me van a definir las 9 componentes del tensor de tensiones. ¿Sí? Acá lo que vamos a recordar siempre es que cuando hablemos de una componente de tensión, una tensión, tenemos que empezar a diferenciar lo que es una tensión. Recuerden que la tensión es una fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Tenemos que empezar a diferenciar lo que es la presión, también una fuerza por unidad de superficie. Vamos a ver en fluidos que la presión es una tensión, una componente de tensión normal, ¿sí? Y fíjense que así definido, el primer índice me va a indicar el plano sobre donde actúa la componente de tensión. En este caso, ustedes arriba están aplicados en el plano cuya normal es el eje X1, ¿sí?
fíjense acá está puesto x1 o x, también se podría poner como sigma xx, acá podría escribir en lugar de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, podría ser XX, XY, XZ, y X, Y, YZ, Z, X, Z, Y, ZZ. ¿Sí? Lo importante acá es recordar que el primer subíndice indica el plano sobre donde actúa y el segundo la dirección que tiene la componente de tensión. ¿Sí? Actúa, fíjense que cuando defino el plano donde actúa, yo defino el plano cuya normal es el eje X o X1. ¿Sí? Recuerden porque el primer subíndice, cuando nosotros decimos actúa sobre el plano 1, en realidad es el plano cuya normal es el X1, ¿sí? O el X. Esto es importante que lo recuerden. Y el segundo subíndice dijimos que era la dirección. Por ejemplo, sigma 1, 1 es la componente de tensión en el plano cuya normal es el X1 en la dirección X1. El sigma X2, 1, 2, perdón, o XY, ¿sí? Perdón, ¿podés repetir, para antes de que sigas con esto, ¿podés repetir lo anterior? Perdón, no entendí. Cuando vos decís el uno es el plano uno es la normal que actúa sobre el plano uno. No, el primer subíndice indica en qué plano está actuando la tensión, ¿sí? Y en este caso, el 1 indica que la tensión actúa en el plano cuya normal es el X1. ¿Sí? Lo importante es recordar cómo reconocemos los planos. Los planos los identificamos por su normal. ¿Sí? Entonces, lo que hay que recordar es cuando yo hablo de el plano 1 o el plano X1, en realidad estoy hablando del plano cuya normal es el X1. ¿Se entiende? Porque cuando ustedes hablan de plano, lo tienen que identificar con la normal al plano. ¿Sí? Esas son las cosas que yo les pediría que repasen y traten de entender para la próxima clase, porque saber reconocer cuando hablemos de una componente determinada, ¿sí? A qué nos referimos, ¿sí? Sobre qué plano está actuando y en qué dirección, eso es importante para que no se pierda, ¿sí? Fíjense, la sigma 1, 2 sería la sigma aplicado en el plano cuya normal es el eje X1, es el mismo plano, cuya normal es el X1, está actuando sobre este plano, pero actúa en la dirección del X2, hacia allá. Profe, una pregunta. ¿La componente sigma 1,1 es paralela a la componente sigma 2,1? Sí, muy Bien. buena. ¿Sí? Cuando ustedes cuando planteemos más adelante el equilibrio de este diferencial de volumen, la sumatoria de fuerzas según el eje X1, vamos a tener que contemplar la 1,1, que es una tensión por el área del plano donde actúa, ¿sí? Que genera una fuerza en la dirección X1, la sigma 1,2 que está, sigma 2,1, que es una tensión por el área del plano donde actúa, va a generar una fuerza hacia la dirección de X1. ¿Y cuál más tendría que considerar? 3-1. Sigma 1,1, sigma 2,1 y sigma 3,1. La tensión en el plano cuya normal es el eje 3, pero que tiene dirección 1. Cuando hago la sumatoria según el eje X1, actúa esta, sigma 1,1, sigma 2,1 y sigma 3,1. ¿Sí? Eso cuando planteemos el equilibrio. Además, vamos a considerar que a lo largo de un diferencial, ¿sí? O sea, si nos pasamos en el espacio del origen hasta este punto, por ejemplo, no estamos desplazando un diferencial dentro del material o dentro del componente, el estado tensional va a variar un diferencial, ¿sí? Ya acá hay que empezar a recordar que estamos planteando el equilibrio de un diferencial de volumen, y si nosotros nos movemos a un diferencial a un lado, podemos llegar a tener otro estado tensional, ¿sí?
definido obviamente por los vectores tensiones que actúan sobre tres planos perpendiculares entre sí. Entonces es importante que empiecen a entender. Y perdón, tensor de tensiones tiene unidad. Sí, son fuerza por unidad de superficie. Cada uno de estos componentes son fuerza por unidad de superficie. Estos son cosenos directores, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Las tensiones son fuerzas por unidad de superficie. Después vamos a ver cómo los calculamos para esfuerzos particulares. Cuando les dije que tienen que conocer, saber calcular propiedades de áreas, van a ver que la distribución de estados tensionales va a depender de qué tipo de área tengo, cómo se distribuye cada esfuerzo a lo largo del área, ¿sí? Profe, una consulta. Acá estamos viendo tres caras de ese cubo. ¿Las otras tres no se tienen en cuenta son las o no equilibradas. necesariamente? Ustedes tienen en estas tres caras que están viendo estas tensiones, del otro lado está el equilibrante. Bien. ¿Sí? Sería menos sigma y j. Aplicado, si yo tengo acá en este plano, tengo aplicado estas tres tensiones, en el que está allá atrás, en el plano para x igual a 0, en el plano formado por los ejes y z, tengo el menos sigma 1, 1, el menos sigma 1, 2 y menos sigma 1, 3. De esa manera está en equilibrio. Ahora, vamos a ver después de que si nos movemos un diferencial, como le decía, en el espacio, en realidad va a haber una especie de variación a lo largo de delta x del estado tensional. Vamos a ver que en realidad, más allá atrás, por fuerza de volumen, por algo que modifica, obviamente que se suma al equilibrio. Fíjense que si yo no tengo ninguna otra solicitación aplicada acá, no hay ninguna variación que me compense, es probable que esto esté bien en equilibrio y que todas las tensiones acá sean iguales a las de atrás, ¿sí? Puede ser que alguna permanezca igual, pero a lo largo del eje yo puedo tener alguna variación de alguna de estas componentes, que están haciendo que la sumatoria sea igual a 0. Eso lo vamos a plantear genéricamente después. Pero en principio, si no hay variación espacial, a lo largo de ese diferencial de x, de y, de z, del otro lado tengo exactamente lo mismo en forma negativa. ¿Sí? Sería, si esta es la solicitación, aquello es la equilibrante, que estaría aplicado por el cubito que está al lado. Recuerden que el cubito es un diferencial de volumen y nosotros se lo vamos a asignar a un punto dentro del material, ¿sí? Cuando hablemos de un cubito diferencial, recuerden que están hablando de un punto interno del material, de un diferencial de volumen, muy pequeñito, delta X, delta Y, delta Z. Bueno, entonces a esto le vamos a llamar, recuerden, esto es vector tensión, sigma y j es el estado tensional asociado a un punto, a un diferencial de volumen, a un cubito elemental, lo llamamos cubito elemental porque es lo que se genera con tres planos paralelos desfasados con el origen un diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es demostrar esto, que es muy importante, que es el lema de Cauchy, que dice que si yo tengo el estado tensional definido como lo hemos hecho acá, conociendo, ¿cómo lo podemos definir? Tenemos que conocer el vector tensión aplicado a tres planos perpendiculares entre sí, ¿sí? Y yo puedo definir este estado tensional, sigma y j, respecto a un sistema de coordenadas, como estamos viendo acá. Si yo puedo definir este sistema, o sea, si yo conozco el vector tensión en tres planos perpendiculares entre sí, ¿sí? El lema de Cauchy me dice que yo puedo conocer el vector tensión en cualquier plano que pase por ese punto, cualquiera sea la orientación, ¿sí? ¿Y cómo lo demostramos? Cortando ese cubito elemental con un plano genérico cuya normal es NJ, ¿sí? Recuerden que NJ, si tiene un subversor de módulo unitario, son los cosenos directores, ¿sí? Respecto de estos tres órdenes, ¿sí? Cortamos y planteamos el equilibrio ya no ahora de un cubito, sino de
de este componente, un tetraedro, donde me quedó definido los tres planos que están atrás, donde actúa menos sigma y j, los vectores tensión que están allá atrás son negativos, ¿sí? TI de 1, de 2 y de 3, serían los vectores tensiones en estos planos cuyas normales son los ejes de referencia, ¿sí? Recuerden que mi dato es que yo tengo el estado tensional en este punto referido a ese sistema de referencia, ¿sí? Entonces el lema me dice que si yo tengo ese estado tensional, yo puedo calcular el vector tensión, o sea, las componentes de tensión, las tres, que actúan sobre un plano cualquiera que pase por ese punto, ¿sí? En este caso, identificado por su normal NJ escrita respecto del mismo sistema de coordenadas. Entonces, si planteamos el equilibrio de este componente, ahora con una única ecuación vectorial, obviamente si yo lo hago respecto de ejes voy a tener tres ecuaciones, pero si lo hago vectorialmente, yo tengo el tensor sobre el plano NJ por el delta S, que es el área de este plano que me quedó acá, donde actúa tau y NJ, menos el vector tensión en el plano cuya normal es el eje X1, este pedacito que está ahí atrás, por el delta S1, que sería el área de ese plano, y lo mismo estaría restando las otras fuerzas que se obtienen haciendo el producto entre el vector tensión, recuerden que son tensiones, componentes de tensión, por el diferencial de superficie, recuerden que es un elemento diferencial, asociado al plano, al eje 2, en este caso sería este que está acá, y al 3 sería este que está acá abajo, más la componente de las fuerzas de volumen. Esto sería, por ejemplo, la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa que tengo en el diferencial. Acá habría un diferencial de masa, ¿sí? Esto es para que recuerden, porque vamos a empezar a considerar las fuerzas volumétricas, fuerzas de distancia, pero en este caso, para analizar estados tensionales, la vamos a despreciar, ¿sí? Sobre todo si el delta B tiende a 0. Y en el límite, cuando estos delta S grandes tienden a 0, se pueden definir estos planos que tenemos proyectados respecto del plano NJ sobre los planos que forman cada par de ejes, ¿sí? Podemos decir que las proyecciones estaban por el producto vectorial del delta S total por los cosenos directores del versor NJ, ¿sí? Si reemplazamos acá, nos queda esta ecuación donde ahora aparecen los vectores tensiones en los tres planos. Delta S, factor común, fíjense que lo puedo simplificar. Acá y este N1, N2 y N3 los puedo asociar acá. Fíjense, tengo TI es E1, N1, E2, N2, E3, N3. Lo puedo contraer ahora todo con un subíndice J, ¿sí? Y van a ver que todo esto representa el tensor de tensiones. Este de acá y este de acá es el estado tensional que teníamos, y N1, N2 y N3 es el NJ, esos son los cosenos directores del vector NJ o el versor NJ que define el plano. Acá también tenía que simplificar. Profe, ¿qué pasa con el BI por el diferencial de volumen? Por eso lo despreciamos, ¿sí? Ah, bien. Lo comenté. Después eso va a aparecer cuando hagamos el planteo del equilibrio, porque esto es un equilibrio donde no consideramos las fuerzas de volumen, de distancia, ¿sí? Fuerza de volumen. Estamos analizando solamente la superficie, la fuerza superficial, ¿sí?
Bueno, acá si se desprecia, se simplifica delta S, perdón, me queda esta expresión, que es el lema de Cauchy, donde podemos ver que el vector tensión asociado, actuando sobre el plano cuya normal subversor es NJ, lo podemos obtener como el producto del estado tensional por el vector NJ. ¿Sí? Esto hace que, recuerden, de nuevo, dado el estado tensional sigma ij, escrito respecto de un sistema de coordenadas x1, x2, x3, ¿sí? Y yo defino un plano cuya normal es nj, nuevamente escrito respecto del mismo sistema de coordenadas, el vector tracción actuando en ese plano nj, lo puedo obtener como este producto del estado tensional por NJ. Esto es lo que van a hacer las primeras prácticas, obtener, trabajar con estados tensionales, definir para un estado tensional el vector de tensión en un plano, o dado los vectores de tensión, armar el estado tensional. ¿Sí? Lo importante es que jueguen con eso y lean, estudien la teoría para entender de dónde sale todo esto, qué es sigma y j, qué representa cada uno de estos términos, las componentes del estado tensional. Recuerden que todos estos son componentes de tensión o tensiones, sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,2. El sigma y j es el estado tensional asociado a un punto escrito respecto a un sistema de coordenadas. ¿Sí? NJ es la normal al plano donde queremos calcular el vector tensión TI. ¿Sí? Recuerden que este es un vector, este es un tensor y N es un vector. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, lo último dijiste que que la normal es un vector, el otro es un versor y el T es un vector, ¿no? El vector tensión es un vector, como vimos de entrada, ¿sí? La normal al plano es un vector, ¿sí? Y el estado tensional es un tensor. Fíjense que los subíndices, la cantidad de subíndices, define qué orden tiene el tensor. Si tiene 2 es orden 2, 9 componentes. Si tiene uno solo es un vector, 3 componentes. Y si no tiene nada es un escalar, ¿sí? Bien, esto para un componente en equilibrio, ¿sí? Para deducir el lema de Cauchy. Algo que vamos a ver es plantear el caso general de que los estados tensionales varíen punto a punto. O sea, si yo me muevo, como les decía, un diferencial espacial, delta X, delta Y, delta Z, en el espacio, yo obtengo otro estado tensional. ¿Sí? Recuerden que cada vez que analizo un estado tensional, voy a tener que definir un sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, tomo un sistema de referencia, x1, x2, x3, supongo que en los planos perpendiculares entre sí, que tienen como común el origen del sistema de referencia, ¿sí? Ahí tenemos, serían los planos que no estamos viendo, tenemos aplicado el estado tensional de referencia, ¿sí? Sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3 y sigma 1,3,1, 3,2 y 3,3. ¿Sí? Si nosotros nos movemos un diferencial espacial, delta X, delta Y, o delta X1, delta X2, delta X3, sería lo mismo que delta X, delta Y, delta Z, desde el origen hasta este punto, el origen va a estar por acá, ¿sí? Este sería el origen, atrás, perdón, no acá, vamos a hacerlo, estamos atrás, ¿sí? Si nos desplazamos en un espacio hasta este punto, espacialmente, y tomamos 3 planos ahora asociados a un diferencial de X más allá, lo que obtenemos son variaciones de estas componentes de tensión a lo largo de cada delta X, o delta, en este caso delta X1, 2 y 3. La variación la podemos escribir en términos de series, donde despreciamos los términos de orden de segundo orden superior, solo consideramos una variación en el desarrollo de serie, en el primer término, consideramos que hay una variación
de todas las componentes de tensión a lo largo de todos los ejes, ¿sí? Así tenemos 9 variaciones. Por cada eje tenemos 3 componentes, las 3 varían, ¿sí? Acá para analizar el equilibrio del sistema, ya ahora con una variación a lo largo de este cubito elemental, recuerden que es un diferencial de volumen, ¿sí? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas y lo hacemos respecto del eje X1, respecto del X2 y respecto del X3. O sea, hacemos lo que hacíamos en el primer módulo, pero aplicado ahora a un diferencial de volumen sobre el cual hay tensiones actuando que van variando espacialmente a medida que me muevo a lo largo de los ejes, ¿sí? Bueno, esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Fíjense, acá está planteado una ecuación que es respecto del eje X1, ¿sí? Recuerden que estas son tensiones y por lo tanto la fuerza según el eje X1 debido, me voy a marcar acá, a esta tensión, por ejemplo, es esta tensión que está acá. ¿Por qué cosa? Por esta superficie que está dada por delta X2 por delta X3. ¿Sí? Eso está actuando según X1, en este caso positivo, menos, acá aparece la misma componente, pero es la que está atrás, ¿sí? Tirando para allá, era la de referencia, sigma X1 por la misma área, ¿sí? Después tenemos, en el sentido de X1, tenemos, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Como habían comentado, esta que está acá, por el área donde actúa, que es delta X1, delta X3, ¿sí? De toda esta área. Y a esto se le resta la que está atrás, igual y opuesta, ¿sí? Que es la de referencia, sigma 2,1 por la misma área, ¿sí? Bueno, y lo mismo pasa con la tercera, que es esta que está acá, ¿sí? Sigma 3,1, esta componente, por el área esta que está acá, que es delta X1 por delta X2, y menos la que está acá abajo, que va en sentido opuesto, y está aplicado en la misma área. Más una componente volumétrica, de fuerza de distancia, puede ser la gravedad, por ejemplo. Esto después, en general, lo agregamos acá para que veamos cómo queda la ecuación genérica. Recuerden que es igual a 0, porque esto está en equilibrio, si no esto es masa, ¿sí? Un diferencial de masa por la aceleración, ¿sí? Después vamos a ver que esto en realidad, en términos eulerianos, porque recuerden que esto lo estamos planteando por unidad de volumen, ¿sí? Entonces acá les quedan cosas distintas, ¿sí? Después vamos a ver el planteo en términos diferenciales y eulerianos. Le va a quedar la ecuación de universal aplicada en forma diferencial a un diferencial de volumen, ¿sí?